Hola a todos, bienvenidos de nuevo al curso de estadística inferencial. En este video hablaremos acerca de la distribución normal, que seguramente es la más importante de todas las distribuciones de probabilidad, debido a que una gran cantidad de fenómenos de la naturaleza se distribuyen de esta manera, y además esta distribución sirve como fundamento de muchos resultados en la teoría de la probabilidad y en la teoría estadística. Entonces, es importante hacer un paréntesis. A partir de este video veremos distribuciones de probabilidad para variables aleatorias continuas, a diferencia de los videos anteriores en los que veíamos distribuciones para variables aleatorias discretas. Es importante para ello tener claro la diferencia entre una variable aleatoria discreta y una continua, y entonces en caso de que no lo tengan sería bueno que vuelvan a esos videos para que puedan repasar el tema. Entonces definamos la distribución de la siguiente manera. Decimos que una variable aleatoria x mayúscula está normalmente distribuida o se distribuye de manera normal si su función de densidad, esto no es otra cosa que su función de probabilidad, es la siguiente. O sea, básicamente, si con la siguiente fórmula podemos caracterizar o determinar los distintos valores de probabilidad de la función. Entonces es esta expresión que tenemos aquí, que como puede verse es bastante compleja, o al menos un poco más compleja de lo que teníamos. Y entonces, además vamos a denotar a una variable aleatoria normal de la siguiente forma. Diremos x mayúscula, este símbolo, y colocaremos una n mayúscula. Esto significa que la variable aleatoria x se distribuye de manera normal. Y entre paréntesis colocamos la letra mu y la letra sigma. Esto es así porque los parámetros que van a definir a la distribución normal son la media mu y la desviación estándar sigma. De hecho, si vemos las propiedades que tenemos aquí escritas, precisamente la primera dice que sus parámetros son la media y la desviación estándar. Entonces, en los videos anteriores hemos dicho cuáles son los parámetros que definen la distribución. Esto se entiende simplemente de la siguiente manera. A partir de estos parámetros, nosotros podemos saber cómo es la forma de nuestra distribución. Y esto aplica para cualquier distribución de probabilidad. Otra característica importante es que la mediana y la moda son iguales a la media. Eso significa que, por ejemplo, en la parte izquierda de la pantalla vemos una distribución normal. Vale la pena decir también que esta es la forma típica de una distribución. Tiene forma de campana. Se le conoce como distribución normal, también como distribución gaussiana. Y bueno, la propiedad dice que si tenemos aquí la media, donde estoy señalando, exactamente ahí también están la mediana y la moda. Y la siguiente propiedad se desprende de esto, y es que la distribución siempre es simétrica con respecto a la media. Esto en términos del coeficiente de asimetría significa que alfa subíndice 3 vale 0. Que recordemos que cuando tenemos un valor de coeficiente de simetría de 0, eso nos dice que la distribución es simétrica. Ahora es importante mencionar lo siguiente. Como hemos dicho ya, los parámetros que definen una distribución normal son su media y su desviación estándar. Asimismo, hemos dado los parámetros que definen las distribuciones que hemos visto anteriormente. Supongamos, por ejemplo, que esta distribución fuera la distribución de algún fenómeno de la realidad que tiene media 45 y desviación estándar, por ejemplo, 3.12. Entonces, estos dos parámetros nos van a definir las siguientes dos cosas. La media nos dirá en qué posición se encuentra la distribución o la parte central de la distribución dentro del eje X, y la desviación estándar nos dirá qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Esto modificará la altura de la distribución y también qué tan alargada se encuentra. Entonces, de esta manera es importante denotar que la distribución normal no es única, sino más bien sería más apropiado hablar de que hay una familia de distribuciones. O sea, podemos tener tantas distribuciones normales como distintas medias o distintas desviaciones estándar podamos definir para ellas. Entonces, en realidad existen una cantidad infinita de distribuciones normales. Asimismo sucede con las distribuciones que vimos anteriormente. En el caso de la binomial, por ejemplo, también los parámetros que la definían, si nosotros los modificábamos, pues nos daban una u otra distribución de probabilidad. Todas se llaman binomial porque comparten las mismas propiedades y sus probabilidades se calculan de la misma forma. Sin embargo, son muchas distribuciones, no es una sola. En el caso de la normal, esto también sucede así. Vamos a tratar de ilustrar esto ahora con las siguientes imágenes.
En la parte superior de la pantalla tenemos una imagen en la que hay 3 distribuciones normales. Todas ellas van a tener la misma desviación estándar. Entonces vamos a mostrar aquí cómo en función de la media que exista, pues la distribución va a desplazarse en el eje X. Por ejemplo, la distribución que tenemos en la parte derecha, que la voy a remarcar de color azul, es esta que tenemos aquí. Con una línea punteada tenemos definida su media, que sería esta línea que tenemos por acá, y podemos ver claramente que la media vale 1. Entonces veamos ahora que la siguiente distribución que tenemos de este lado, que la voy a remarcar también, sería esta que tenemos aquí, y su media se encuentra posicionada en esta parte. La media para esta segunda distribución vale 0. Entonces notemos cómo en función del valor que tome la media, nuestra distribución se va a desplazar hacia un lado o hacia otro. La distribución que tiene media 1 está desplazada más a la derecha con respecto al eje X en comparación con la distribución que tiene media 0. Y también la distribución que tiene media menos 1 está más a la izquierda. Pensemos, por ejemplo, que podríamos tener una distribución que tenga media, digamos, por ejemplo, 251.4. Entonces su media estaría ubicada más o menos en esta parte que estoy señalando y la distribución tendría más o menos entonces una forma, bueno, equivalente a la de todas las demás, pero la veríamos hacia la derecha. Ahora, si observamos la imagen de la parte inferior, tenemos un caso distinto. Aquí todas las distribuciones tienen exactamente la misma media, tienen media 0, es este valor que observamos aquí. Sin embargo, lo que está variando es la desviación estándar, ¿no? Recordemos que la desviación estándar nos dice qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Entonces, tenemos aquí el mismo caso que arriba, una distribución con desviación 1.41, que básicamente la voy a remarcar, sería esta que tenemos aquí. La remarco porque están un poco encimadas en un punto y podríamos confundirnos. Ahí está, esa sería la distribución que tiene media 0 y desviación 1.41. Y notemos que si la desviación fuera más pequeña, por ejemplo 1.16, lo que sucede es que la forma de la gráfica se compacta y de hecho crece un poco su punto máximo. Veamos que la distribución con desviación 1.16 sería esta de aquí. Y notemos como, justo como he dicho, es un poco más compacta que la anterior y su pico o su máximo es un poco más elevado. Veamos ahora que si se reduce aún más la desviación, por ejemplo 0.71, nuevamente la distribución se compacta más, sería esta que estoy remarcando ahora. Y además, claramente su pico o su máximo también se incrementa. Obviamente podemos variar ambos parámetros al mismo tiempo, tener una media distinta con una desviación distinta. Esto simplemente es ilustrativo para que se entiendan los dos conceptos y se entienda qué es lo que sucede cuando se modifica la media y también qué es lo que pasa cuando se modifica el valor de la desviación estándar. Pongamos ahora un ejemplo breve para ilustrar una distribución normal. Pensemos en la estatura de una persona, entonces consideremos un experimento que llamemos E1, que consiste en seleccionar a una persona y medir su estatura. Entonces vamos a suponer que una persona puede medir, pues si es un bebé quizá, a lo mejor unos 45 centímetros mínimo, y podría medir máximo unos 225 centímetros, ¿no? Que sería el caso de alguien, por ejemplo, que juega básquetbol, ¿no? Que son personas muy, muy altas. Entonces, en términos teóricos, nosotros tenemos aquí pues una cantidad infinita no numerable de valores que puede tomar la estatura. ¿Por qué? Porque al menos teóricamente nuestra estatura podría tomar cualquier valor. Le podemos poner cuantos decimales deseemos y en ese sentido todo este rango que he colocado o todo este intervalo que he colocado de rojo pues denotaría todos los valores que podemos tomar, que claramente al ser un subconjunto de los números reales, este intervalo pues es infinito, no tiene una cantidad infinita no numerable de valores. Ya hemos explicado también qué significa esto. Si no recuerdan el concepto de manera adecuada, pueden volver al video para tenerlo más fresco. Entonces, si tenemos la estatura, pues tendríamos para este experimento 1 un espacio muestral omega que nos daría todas las posibles estaturas que se podrían seleccionar en el experimento y mediante una variable aleatoria podríamos llamarle x1. Lo que haríamos sería transformar estas estaturas que están dadas en centímetros, pues por ejemplo, simplemente a valores
numéricos, a valores reales. Entonces 45 centímetros la mandaríamos al 45 y así sucesivamente con todos los valores hasta llegar al 225, que lo mandaríamos, ese 225 centímetros lo mandaríamos al 225. Esto ya lo habíamos explicado, es simplemente la manera en la que funciona una variable aleatoria. Entonces solamente estoy haciendo el paréntesis para no perdernos. Pensemos ahora entonces que nuestra variable aleatoria x1 se distribuye de manera normal con media mu1 y desviación estándar sigma 1. Y entonces supongamos que la media vale 162 y la desviación estándar vale 11.2. Entonces, como hemos visto anteriormente, mi distribución tendría la forma que se observa aquí, tendría forma de campana, pero tendríamos ubicado aquí en nuestro eje x que va de menos infinito hasta infinito. Por aquí estaría el valor 0 del eje, que es este de aquí, y nuestra distribución tendría, o la parte media de la distribución, se ubicaría en el 162. Y obviamente esta desviación, que en este caso es 11.2, nos diría más o menos cuál es la forma o qué tan alta, qué tan compacta es la distribución. Entonces, esta es la idea general de qué es una distribución normal estándar. Sin embargo, cuando tratemos de calcular probabilidades nos vamos a enfrentar a un problema. Ese problema lo veremos en el siguiente video y asimismo veremos cuál es la solución que le daremos. Entonces vamos a dejar el video hasta aquí, nos vemos en los siguientes.